23. El último desafío. Drizzt se quedó paralizado cuando una línea apareció en el involuto costado de la cristalina torre, para irse ensanchando poco a poco hasta convertirse en un portal abierto. Y en el interior de la entrada, llamando a Drizzt con la mano, había un elfo drow que llevaba un enorme sombrero con plumas que el vigilante tenía que reconocer a la fuerza. Por algún motivo que no consiguió averiguar de momento, Drizzt no se sintió tan sorprendido como debiera. Bien hallado, Drizzt Do'Urden saludó a Jarlaxle, usando la lengua común de la superficie. Por favor, entra y charlemos. Drizzt colocó una mano sobre la empuñadura de una cimitarra, y la otra en la bolsa que contenía a Genwibar, aunque hacía muy poco que había enviado a la pantera de vuelta a su hogar astral, y sabía que estaría agotada si volvía a llamarla. Puso en tensión los músculos, y midió la distancia que lo separaba de Jarlaxle. Sabía que, con las tobilleras mágicas que llevaba, podía recorrer aquel espacio en un abrir y cerrar de ojos, e incluso conseguir asestar un golpe al mercenario. Pero sabía que acto seguido caería muerto, ya que, si Jarlaxle estaba allí, también lo estaba sin duda Abregandaerte, diseminados a su alrededor y con sus armas apuntando hacia él. Por favor, repitió Jarlaxle. Tenemos cosas que discutir para nuestro propio beneficio, y el de nuestros amigos. Aquella última referencia, asociada con el hecho de que Drizzt había ido hasta allí debido al mensaje de un impostor que, sin duda trabajaba para el cabecilla mercenario, o era, quizás, el propio cabecilla mercenario según el cual Wulfgar tenía problemas, hizo que el drow aflojara la presión sobre su arma. Te garantizo que ni yo ni mis socios te atacaremos, le aseguró Jarlaxle. Y además los amigos que te acompañaron hasta la aldea se marcharán ilesos mientras no efectúen ninguna acción en mi contra. Drizzt conocía lo suficiente al misterioso mercenario para confiar en la palabra de Jarlaxle, que había tenido todas las de ganar en anteriores encuentros, oportunidades en las que el mercenario podría haber matado fácilmente a Drizzt, y también a Catti-brie. Y sin embargo, no lo había hecho. A pesar de que llevar la cabeza de Drizzt Do'Urden de vuelta a Menzoberranzan en aquel momento habría resultado muy provechoso para él. Con una mirada a su espalda en dirección al poblado, que la elevación ocultaba de su vista, el vigilante se encaminó hacia la puerta. Muchos recuerdos afloraron a la mente de Drizzt mientras seguía al mercenario al interior de la construcción, y la mágica puerta se cerraba silenciosa a su espalda. Si bien ese nivel inferior no era tal, y como lo recordaba el vigilante, no pudo evitar rememorar la primera vez que había penetrado en una manifestación de Crensinibon, cuando había perseguido al hechicero Akar Keselaya en el Valle del Viento Helado. Desde luego no era un recuerdo agradable, pero sí en cierto modo reconfortante, pues con aquellos recuerdos Drizzt averiguó el modo en que podría derrotar a esta torre, y cómo conseguiría quebrar su poder, y derruirla. No obstante, una nueva mirada a Jarlaxle, mientras el mercenario se acomodaba en un lujoso sillón situado junto a un enorme espejo de pie, indicó a Drizzt que no era muy probable que encontrara la oportunidad para hacerlo. El mercenario indicó un sillón colocado frente al suyo, y de nuevo Drizzt obedeció. Su adversario era tan peligroso como cualquier criatura que el vigilante hubiera conocido, pero no era imprudente ni depravado. Cuando se dirigía hacia su asiento, Drizzt detectó algo. Sus pies parecían un poquitín más pesados, como si el duomer de sus tobilleras hubiera perdido poder. He seguido tus movimientos durante muchos días, explicó Jarlaxle. Un amigo mío precisa de tus servicios. ¿Servicios?, inquirió él con suspicacia. Jarlaxle se limitó a sonreír, y prosiguió. Se convirtió en algo importante para mí el volver a poneros en contacto. Y en especial robar la piedra de cristal, manifestó Drizzt. No es así, respondió el mercenario con toda sinceridad. No es así. Ni siquiera conocía la existencia de Crensinibon cuando esto empezó. Su adquisición ha sido únicamente un agradable extra mientras buscaba aquello que más falta me hacía. ¿Tú? ¿Y Caderly?, preguntó Drizzt con cierta preocupación. Seguía sin estar seguro de si había sido realmente Caderly quien había ido en ayuda de Regis. ¿Le había arrebatado Jarlaxle posteriormente al clérigo la piedra? ¿O todo el episodio con Caderly había sido una simple e inteligente estratagema? Caderly sigue muy cómodo en espíritu elevado, sin saber nada de tu misión, explicó el mercenario. Con gran desaliento por parte del nuevo demonio familiar de mi amigo hechicero, que siente un odio particular por Caderly.
Prométeme que Caderly está sano y salvo, insistió Drizzt, muy serio. Desde luego. Y no tienes por qué darnos las gracias por lo que hicimos para salvar a tu amigo Alfrin. Aquello cogió desprevenido a Drizzt, pero tuvo que admitir que era muy cierto. De no haber aparecido los compinches del mercenario disfrazados de Caderly y su asistente, y realizado una fantástica curación en Regis, sin duda el Alfrin habría muerto, o como mínimo, habría perdido un brazo. Desde luego, por el módico precio de un conjuro, obtuvisteis mucha de nuestra confianza, comentó el vigilante, recordando a Harlaxle que era consciente de que el mercenario raras veces hacía nada que no le produjera algún beneficio. No fue un conjuro nimio, replicó Harlaxle. Y podríamos haberlo fingido todo, facilitando solo la ilusión de la curación, un hechizo que habría curado temporalmente las heridas del Alfrin, para abrirlas más tarde, provocando su definitivo abandono de este mundo. Comillas angulares derechas, pero te aseguro que no hicimos eso, se apresuró a añadir, al ver que los ojos del otro se entrecerraban amenazadores. No, tu amigo está casi por completo curado. Entonces te doy las gracias, contestó Drizzt. Desde luego, comprenderás que debo quitarte a Crencinibon. No dudo que seas lo bastante valeroso para intentarlo, admitió el mercenario. Pero también comprendo que no eres tan estúpido como para probarlo. ¿No ahora? Tal vez. En ese caso, ¿por qué intentarlo nunca? Inquirió él. ¿Qué le importa a Drizzt Do'Urden si Crencinibon pone en funcionamiento su magia perversa sobre los elfos oscuros de Menzoberranzan? De nuevo, el mercenario había cogido al vigilante en cierto modo por sorpresa. ¿Qué le importaba? Desde luego. Pero, ¿permanecerá Harlaxle en Menzoberranzan? Inquirió. No da esa impresión. Harlaxle va a donde Harlaxle desea, respondió este con una carcajada. Pero medita largo y tendido sobre lo que elijas antes de venir en busca de la piedra de cristal, Drizzt Do'Urden. Existen realmente en todo el mundo manos más apropiadas que las mías para manejar el artefacto. Drizzt no respondió, pero realmente meditaba sobre sus palabras con atención. Ya es suficiente, indicó Harlaxle, echándose adelante en su asiento, repentinamente expeditivo. Te he traído aquí para que puedas reunirte con un antiguo conocido, y con el que has luchado a su lado, y también en su contra. Al parecer esta persona tiene un asunto pendiente con Drizzt Do'Urden, y esa incertidumbre me está costando un tiempo precioso con él. Drizzt contempló con fijeza al mercenario, sin comprender a qué podría estar refiriéndose, pero solo por un instante. Entonces recordó la última vez que había visto al mercenario, justo antes de que Drizzt y Artemis Entreri se separaran. Su expresión mostró su desilusión cuando empezó a sospechar cuál era la verdad de todo aquello. Habéis elegido un maldito poblado equivocado, dijo Bruenor a Bumbo y a Don Nat cuando él y los otros regresaron al afluente de la Vega. Los dos hermanos enanos intercambiaron miradas llenas de curiosidad, y Don Nat se rascó la cabeza. Tenía que ser este, afirmó Bumbo. Según la descripción de vuestro amigo, quiero decir. Los aldeanos podrían habernos mentido, intervino Regis. Entonces son muy buenos, mintiendo, repuso Catibrie. Todos ellos. Bueno, sé un modo de averiguarlo con seguridad, dijo el Alfling con un brillo malicioso en los ojos. Cuando Bruenor y Catibrie, reconociendo aquel tono de voz, se volvieron a mirarlo, lo encontraron balanceando el colgante de su hipnótico rubí. Regresemos, indicó Bruenor, alejándose otra vez del barco. Se detuvo y se volvió para mirar a los cuatro enanos. ¿Estáis seguros, verdad? Las cuatro cabezas empezaron a agitarse con entusiasmo. Justo antes de que el trío volviera a encontrarse en medio del grupo de casas, un chiquillo salió corriendo a su encuentro. ¿Encontrasteis a vuestro amigo?, preguntó. Pues no lo hemos encontrado, respondió Catibrie, manteniendo al margen a Bruenor y a Regis con un gesto de la mano. ¿Lo has visto? Podría estar en la torre, manifestó el niño. ¿Qué torre?, inquirió con brusquedad Bruenor antes de que Catibrie pudiera responder. Allí, repuso él, imperturbable ante el severo tono del enano. Allí atrás. Señaló a la loma que se alzaba detrás del pequeño poblado. Cuando ellos miraron en aquella dirección, observaron como varios aldeanos ascendían por la elevación, y a medio camino empezaban a lanzar ahogadas exclamaciones de sorpresa. Algunos señalaban al frente,
otros caían al suelo, en tanto que otros regresaban corriendo por donde habían venido. Los tres amigos también echaron a correr hacia la elevación y ladera arriba. Al fin también ellos se detuvieron en seco, para contemplar con incredulidad la imagen en forma de torre de Crensinibon. ¿Puede ser obra de Caderly?, inquirió Regis, suspicaz. No lo creo, dijo Catibrie, y, agachándose, los condujo hacia adelante con cautela. Artemis Entreri desea que esta competición entre ambos quede resuelta de una vez, confirmó Harlaxle. ¿Y por qué tendría yo que aceptar?, inquirió Drizzt, alzándose casi de su asiento. No tengo el menor deseo de volver a ver jamás a Artemis Entreri, y mucho menos de combatir contra ese desgraciado. Si su incapacidad para luchar contra mí le produce malestar, mucho mejor entonces. Aquel arranque poco corriente en Drizzt dejó bien claro a Harlaxle hasta qué punto despreciaba a Entreri, y lo sincera que era su afirmación de no querer enfrentarse nunca más contra el asesino. Jamás me desilusionas, dijo el mercenario con una risita. Tu falta de presunción es digna de elogio, amigo mío. Te la aplaudo por ello, y realmente desearía, con toda sinceridad, poder concederte tu deseo, y dejar que tú y tus amigos siguierais vuestro camino. Pero eso no lo puedo hacer, me temo, y te aseguro que debes dirimir ese asunto que tienes pendiente con Entreri. Por tus amigos, si no lo haces por ti. Drizzt rumió su amenaza durante un buen rato. Mientras lo hacía, Harlaxle agitó la mano frente al cristal situado junto a su sillón, que se ensombreció al instante. Mientras el vigilante lo observaba, la neblina se disipó para mostrar una imagen nítida de Catibrie, Bruenor y Regis, acercándose hacia la base de la torre. La mujer iba delante, avanzando en zigzag para intentar utilizar los escasos escondites disponibles. Podría matarlos con un pensamiento, aseguró el mercenario a Drizzt. ¿Por qué querrías hacerlo? Me diste tu palabra. Y la mantendré, respondió él, mientras cooperes. Drizzt calló, digiriendo la información. ¿Y Wulfgar?, inquirió de improviso, pensando que Harlaxle debía de poseer alguna información sobre el puesto que había usado el nombre de Wulfgar para atraer a Drizzt y a sus amigos hasta este lugar. Ahora le tocó el turno al otro de callar y meditar, pero solo por un momento. Está vivo y bien, por lo que se admitió. No he hablado con él, pero lo he observado el tiempo suficiente para averiguar en qué modo su situación actual podría beneficiarme. ¿Dónde está? Ya habrá tiempo para tales conversaciones, más adelante, dijo Harlaxle con una amplia sonrisa, al tiempo que miraba por encima del hombro hacia la escalera que partía de la habitación. Comillas angulares derechas, descubrirás que tu magia no funcionará aquí dentro, siguió el mercenario, y Drizzt comprendió entonces por qué sus pies parecían más pesados. Ninguna de ellas. Ni tus cimitarras, ni las tobilleras que arrebataste a Dan Tragbaenre cuando lo mataste, ni siquiera tus poderes innatos como Drow. Un nuevo y maravilloso aspecto de la piedra de cristal, observó él con sarcasmo. No, repuso su interlocutor con otra sonrisa. Más bien la ayuda de un amigo. Era necesario eliminar toda magia, comprendes, porque este último encuentro entre Artemis Entreri y tú debe realizarse en una total igualdad de condiciones, sin que ninguna de las partes pueda tener acceso a una posible ventaja desleal. Sin embargo, tu espejo funcionó, replicó Drizzt, tanto para ganar tiempo como por curiosidad. ¿No es eso magia? Se trata de otra pieza de la torre, nada que yo trajera, y toda la torre es inmune a los intentos de mi socio para eliminar la magia, explicó el mercenario. ¿Qué regalo tan fantástico me hiciste, o más bien a mi socio, al entregar a Crensinibon? Me ha contado tantas cosas sobre sí misma, como alzar las torres y manipularlas según mis necesidades. Sabes que no puedo permitir que te quedes con ella, repitió Drizzt. Y tú sabes muy bien que jamás te habría invitado a entrar aquí, si hubiera algo que pudieras hacer para arrebatarme la piedra, respondió el otro con una carcajada. Y finalizó la frase, dirigiendo una nueva mirada al espejo colocado a su lado. Drizzt siguió aquella mirada, y vio a sus amigos que se movían alrededor de la base de la torre ya, en busca de una puerta. Una puerta que él sabía no encontrarían a menos que Harlaxle lo deseara. Catibrie sí encontró algo de interés, no obstante. Las huellas de Drizzt. Está aquí dentro, exclamó. Por favor,
que sea obra de Caderly, les llegó a los dos elfos oscuros el comentario de Regis, que traslucía su nerviosismo. Aquello provocó una nueva risita en Harlaxle. Ve a reunirte con Entreri, indicó el mercenario en tono más severo, agitando la mano, de modo que el espejo volvió a oscurecerse, y la imagen se disipó. Ve y satisface su curiosidad, y luego tú, y tus amigos, podréis seguir vuestro camino, y yo el mío. Drizzt permaneció un buen rato, mirando con fijeza a su interlocutor. Este guardó silencio, y se limitó a devolverle la mirada, hasta que al fin, llegaron a un mudo compromiso. Cualquiera que sea el resultado. Volvió a preguntar Drizzt, solo para estar seguro. Tus amigos se marcharán ilesos, le aseguró él. Contigo, o con tu cadáver. Drizzt volvió la mirada otra vez hacia la escalera. Apenas podía creer que Artemis Entreri, su enemigo durante tanto tiempo, lo esperara allí arriba. Sus palabras a Harlaxle habían sido sinceras y sentidas. Nunca había querido volver a ver a aquel hombre, mucho menos luchar con él. Aquel era el sufrimiento emocional de Entreri, no el de Drizzt. Incluso ahora, con el combate tan próximo, y evidentemente tan necesario, el vigilante Drow no sentía ninguna ansia de ascender por aquellos peldaños. No es que tuviera miedo del asesino. En absoluto. Si bien Drizzt admiraba la habilidad para la lucha del asesino, no temía al desafío. Abandonó su sillón y se encaminó a la escalera, haciendo recuento en silencio de todo lo bueno que podía conseguir con esta pelea. Además de dar satisfacción a Harlaxle, Drizzt podía muy bien liberar al mundo de una lacra. Esto cuenta como uno de mis amigos, dijo entonces, deteniéndose y girando para sacar la figurilla de Onice de su bolsa. Así, Genuibar, dijo el otro, y su rostro se iluminó. No quiero ver a Genuibar en manos de Entreri, indicó Drizzt. Ni en las tuyas. Pase lo que pase, tiene que ser de vuelta a mí, o a Catibrie. Una lástima, rió Harlaxle. Había pensado que olvidarías incluir a la fantástica pantera en tus condiciones. Me gustaría tanto tener una compañera como Genuibar. Drizzt se irguió aún más, entrecerrando sus ojos de colores pliego. Tú nunca me confiarías ese tesoro, siguió el mercenario. Y no te culpo. Realmente tengo una debilidad por las cosas mágicas. El mercenario reía, pero no así Drizzt. Comillas angulares derechas, dásela tú mismo, ofreció entonces Harlaxle, señalando la puerta. Arroja la figura a la pared, por encima del lugar por el que entraste. Y observa el resultado por ti mismo, añadió, señalando al espejo, cuya neblina volvió a disiparse, y brindó una imagen de los amigos de Drizzt. El vigilante volvió la mirada a la puerta, y vio como una pequeña abertura aparecía justo encima de ella. Corrió en aquella dirección. «Marchaos de este lugar», gritó, esperando que sus amigos lo oyeran, y arrojó la figurilla de Onice a través del portal. Pensando de repente que todo aquello podía ser uno de los trucos de Harlaxle, giró en redondo, y corrió a observar en el espejo. Con gran alivio, contempló a sus tres amigos, a Catibrie, que lo llamaba a gritos mientras Regis recogía a la pantera del suelo. El halfling se apresuró a llamar a Genuibar, y el felino apareció al instante, junto a los amigos de Drizzt, rugiendo para llamar al atrapado Drow mientras los otros seguían gritando su nombre. Sabes que no se irán, dijo Harlaxle con sequedad. Así que sigue adelante, y acaba con esto. Tienes mi palabra de que a tus amigos, a los 4, no les sucederá nada. Drizzt vaciló un instante más, y dirigió una ojeada al mercenario, que seguía cómodamente sentado en su sillón, como si el vigilante no significara ninguna amenaza para él. Por un momento Drizzt meditó la posibilidad de poner las cartas boca arriba, desenvainar sus espadas con magia, o sin ella, y abalanzarse sobre el mercenario para acabar con él. Pero no podía hacerlo, claro, no cuando la seguridad de sus amigos estaba en juego. Harlaxle, tan pagado de sí mismo allí retepado en su sillón, lo sabía perfectamente. El vigilante aspiró con fuerza, intentando deshacerse de toda la confusión de ese último día, de la locura que había puesto el poderoso artefacto en manos de Harlaxle, y conducido a Drizzt a ese lugar, para luchar ni más ni menos que con Artemis Entreri. Aspiró por segunda vez, desentumeció los dedos y brazos, y empezó a subir la escalera. Artemis Entreri paseaba nervioso por la estancia, estudiando los innumerables contornos, escaleras y tarimas elevadas. Harlaxle no podía conformarse con una sencilla sala circular vacía.
El mercenario había construido el segundo piso de la torre, con innumerables subidas y bajadas, lugares donde la estrategia podía ser importante para la inminente pelea. En el centro de la habitación había una escalera de 4 peldaños, que subía hasta un descansillo con cabida para una sola persona. El extremo posterior era igual que el delantero, otros 4 peldaños que descendían hasta el nivel del suelo. Más peldaños bordeaban toda la habitación, 5 en la pared, donde otro rellano daba la vuelta a la habitación. Desde estos, a la izquierda de Entreri, salía una tabla, de unos 30 centímetros de ancho, que conectaba el cuarto peldaño con la parte superior del descansillo situado en el centro. Un obstáculo más, una rampa doble, se alzaba cerca de la pared posterior, junto al lugar por el que paseaba Entreri. Otros 2, plataformas bajas circulares, estaban colocados en la habitación, junto a la puerta situada enfrente, la puerta por la que Drizzt Do'Urden entraría. Pero, ¿cómo conseguir que todos estos accesorios actuaran en su provecho?, se preguntaba el asesino, y comprendió que sus pensamientos no importaban gran cosa, ya que Drizzt era un enemigo demasiado imprevisible, demasiado veloz y agudo para preparar un plan de ataque. No, tendría que improvisar cada paso y movimiento, replicar y prever, y combatir con ataques bien medidos. Sacó entonces sus armas, daga y espada. En un principio, había pensado en aparecer con 2 espadas para compensar las 2 cimitarras de su adversario. Pero finalmente había decidido seguir con el estilo de lucha que mejor conocía, y con el arma que más quería, aunque su magia no sirviera allí. Paseó de un lado a otro, desentumeciendo los músculos, brazos y cuello, al tiempo que hablaba en voz baja consigo mismo, para recordarse todo lo que debía hacer, y advertirse a sí mismo que nunca, ni por un instante, debía subestimar a su enemigo. Y entonces se detuvo de improviso, y consideró sus propios movimientos, sus propios pensamientos. Estaba realmente nervioso, ansioso, y, por primera vez desde que había abandonado Menzoberranzan, excitado. Un leve sonido le hizo dar la vuelta. Drizzt Do'Urden estaba en el umbral. Sin decir una palabra, el vigilante Drow entró en la estancia, y no dio ni un respingo cuando la puerta se cerró sola a su espalda. He esperado esto durante muchos años, dijo Entreri. Entonces eres más necio de lo que pensaba, respondió Drizzt. Entreri entró en acción al instante, ascendiendo veloz por el lado posterior de la escalera central, blandiendo daga y espada mientras llegaba al borde, como si esperara que el otro se reuniera con él allí, luchando por hacerse con el terreno alto. El vigilante no se había movido. Ni siquiera había desenvainado sus armas. Y más necio, todavía si crees que lucharé contigo hoy, añadió Drizzt. Los ojos de Entreri se abrieron desmesuradamente. Tras una larga pausa, descendió por los peldaños delanteros despacio, la espada por delante, la daga lista, para detenerse a un par de pasos del Drow. Pero este siguió, sin sacar sus armas. Prepara tus cimitarras, ordenó Entreri. ¿Por qué? Para que luchemos como diversión para Jarlaxle y su banda, replicó él. Sácalas, rugió el asesino. De lo contrario te atravesaré. ¿Lo harás?, inquirió Drizzt con calma, y desenvainó sus espadas despacio. Entreri dio un nuevo y medido paso al frente, y el vigilante dejó caer sus cimitarras al suelo. La boca del asesino se desencajó hasta tal punto por la sorpresa que habría podido tocar el suelo. ¿No has aprendido nada en todos estos años?, inquirió Drizzt. ¿Cuántas veces hemos de jugar a esto? ¿Es que debemos dedicar toda nuestra vida a vengarnos de aquel de los 2 que venció en el último combate? Recógelas, gritó Entreri, lanzándose al ataque, de modo que la punta de su espada se posó sobre el esternón de su adversario. Y entonces pelearemos, repuso Drizzt con indiferencia. Y uno de nosotros vencerá, pero quizás el otro sobrevivirá. Y en ese caso, claro está, tendremos que repetir todo esto de nuevo, porque tú crees que tienes algo que demostrar. Recógelas, repitió el asesino, apretando los dientes con fuerza, al tiempo que empujaba su espada un poco. Si aquella hoja hubiera conservado todavía su magia, el empujón sin duda habría hecho que atravesara las costillas de Drizzt. Este es el último desafío, porque uno de nosotros morirá en este día. Aquí la tenemos, dispuesta para nosotros por Jarlaxle, la pelea más justa que se puede encontrar. Drizzt siguió, sin moverse.
te atravesaré, prometió Entreri. No lo creo. Artemis. Entreri sonrió el vigilante. Te conozco mejor de lo que crees, y sin duda más de lo que a ti te gustaría. No encontrarías ninguna satisfacción en matarme de ese modo, y te odiarías durante el resto de tu vida por hacerlo, por haberte robado a ti mismo la única oportunidad que podrías haber tenido de averiguar la verdad. ¿Por qué es eso? ¿No es así? La verdad, tu verdad, el instante en el que esperas dar validez a tu existencia, o, de lo contrario, ponerle fin. Entreri lanzó un gruñido, y se adelantó, pero no empujó el arma para atravesar al Drow. No podía. Maldito seas, exclamó, dando media vuelta, y alejándose, entre gruñidos y mandobles, para dar la vuelta a la escalera, maldiciendo a cada paso. Maldito seas. A su espalda Drizzt se inclinó y recogió las cimitarras. Entreri llamó, y el cambio en el tono de voz indicó al asesino que algo había variado de repente. Entreri, en el lado opuesto de la estancia ahora, giró y se encontró al vigilante en posición con las espadas listas. Se encontró con la visión que tan desesperadamente ansiaba contemplar. Pasaste mi prueba, explicó Drizzt. Ahora aceptaré la tuya. ¿Vamos a observar, o simplemente a esperar para ver quién sale victorioso?, inquirió Raigi, cuando él y Kimuriel abandonaron una pequeña estancia justo a un lado del sala principal del primer piso. Este espectáculo valdrá la pena de ser contemplado, aseguró Harlaxle a los dos. Indicó con la mano la escalera. Subiremos hasta el descansillo, y haré que la puerta se torne transparente. Un artefacto sorprendente, dijo Kimuriel, sacudiendo la cabeza. En solo un día de comunicarse con la piedra de cristal, Harlaxle había aprendido muchísimas cosas. Había aprendido a modelar y diseñar el reflejo en forma de torre de la piedra, a hacer que las puertas aparecieran y parecieran desaparecer, a crear paredes transparentes u opacas, y a usar el poder de la torre como un enorme objeto para ver cosas, como hacía ahora. Tanto Kimuriel como Raigi se dieron cuenta de ello cuando avanzaron para ver la imagen de Catibrie, Regis, Bruenor, y el gran felino reflejada en el espejo. Lo contemplaremos, y ellos también, anunció Harlaxle. Cerró los ojos, y los tres Drows escucharon un chirrido a lo largo de la parte exterior de Crensinibon. Ya está, proclamó el mercenario al cabo de un instante. Ahora podemos ir. Catibrie, Bruenor y Regis se quedaron boquiabiertos cuando la cristalina torre pareció adquirir vida con un movimiento sinuoso, y uno de los bordes se abrió de par en par, para mostrar un pliegue oculto. Acto seguido, de un modo asombroso, hizo su aparición una escalera, que describía un círculo alrededor de la torre desde una altura de unos 6 metros. Los tres vacilaron, mirándose unos a otros en busca de respuestas, pero Genuibar no aguardó en absoluto, y echó a correr escaleras arriba, rugiendo a cada poderoso salto que daba. Se miraron mutuamente un buen rato, miradas de respeto más que de odio, pues los dos habían dejado atrás ya el odio, habiendo perdido una gran parte de su enemistad merced al gran esfuerzo que conllevaba su perpetuo combate. De modo que ahora se estudiaban desde lados opuestos de la sala de una decena de metros de diámetro, mientras cada uno esperaba a que el otro efectuara el primer movimiento, o, más bien, a que el otro indicara que estaba a punto de moverse. Atacaron a la vez, lanzándose al mismo tiempo hacia la escalera central, los dos en busca de un terreno elevado. Incluso, sin la ayuda de las tobilleras mágicas, Drizzt fue un paso por delante del otro, tal vez porque, aunque doblaba la edad del asesino, era mucho más joven, si se tenía en cuenta lo que podía vivir un Drow. Siempre buen improvisador, Entreri puso un pie sobre la escalera y luego se arrojó a un lado, en una voltereta que le permitió pasar junto a las veloces espadas de su adversario, sin sufrir daños, y protegerse debajo de la plancha elevada, que usó como barrera contra las cimitarras. Drizzt giró en redondo, dejándose caer agazapado sobre lo alto de la escalera y de este modo impedir que su adversario volviera a intentar subir. Pero Entreri sabía que el vigilante protegería su posición elevada, y por lo tanto, sin reducir su velocidad, terminó la voltereta y se puso en pie de nuevo para echar a correr hacia la pared, ascender los 5 peldaños, y luego recorrer aquella zona más alta hasta llegar al extremo del tablón a guisa de puente. Al ver que Drizzt no lo perseguía, ni siguiendo la ruta emprendida por Entreri ni precipitándose hacia él por encima del tablón,
El asesino saltó sobre la estrecha pasarela, y avanzó hasta la mitad de ella en dirección a la escalera central. Drizzt se mantuvo inmóvil sobre la plataforma más amplia del vértice escalonado. «Ven», llamó Entreri, señalando la pasarela. «Se puede mantener el equilibrio». Temían subir por la escalera, conscientes de lo vulnerables que resultarían encaramados a una pared de Crensinibon. Pero, al ver que Genuibar, que había llegado al descansillo y miraba al interior de la torre, empezaba a rugir con más fuerza y a arañar la pared, no pudieron resistirlo. De nuevo fue Catibrie la primera en llegar y encontrarse con una pared transparente en lo alto de la escalera, una ventana a una habitación donde Drizzt y Entreri se enfrentaban. La mujer se puso a golpear el inquebrantable cristal, lo que también hizo Bruenor cuando llegó, con el dorso del hacha, pero sin resultado, ya que ni siquiera consiguieron arañarlo. Si Drizzt o Entreri los oyeron, o los vieron siquiera, no lo demostraron. «Deberías haber hecho la habitación más pequeña», observó Raigi en tono frío, cuando él, Harlas Lake y Muriel alcanzaron el rellano, para contemplar igualmente la acción, o la falta de ella, que se desarrollaba en el interior. «Ah, pero el juego es lo importante», respondió él. Señaló frente a ellos, a Catibrie y a los otros. «Podemos ver a los combatientes y a los amigos de Drizzt situados al otro lado, y esos amigos nos pueden ver a nosotros», explicó. Y mientras lo hacía los tres Dross vieron como Catibrie señalaba en su dirección, chillando algo que no oyeron, pero que pudieron imaginar a la perfección. «Pero Drizzt y Entreri solo se pueden ver a ellos mismos». «Una torre extraordinaria», tuvo que admitir Raigi. Drizzt deseaba mantener su segura posición, pero Entreri demostraba paciencia ahora, y el vigilante sabía que, si no avanzaba, este combate que tan desesperadamente deseaba acabar podría durar mucho. Muchísimo tiempo. Saltó sobre la estrecha pasarela con tranquilidad, y avanzó despacio hacia el asesino, centímetro a centímetro, asegurando bien cada pie antes de dar el corto paso siguiente. Se lanzó al ataque repentinamente en cuanto se acercó más, con una veloz estocada de la espada derecha. La daga de Entreri, que empuñaba con la izquierda, interceptó la estocada a la perfección y desvió a un lado la cimitarra. En ese mismo movimiento grácil, el asesino giró el hombro, y se adelantó, con la punta de la espada por delante. Incluso antes de que se iniciara la estocada, la segunda cimitarra del Drow se movía ya para detenerla describiendo un círculo completo en el aire, para ascender dentro del ángulo de la estocada en el segundo pase, desviar la espada que se lanzaba al ataque, pasar por encima de ella y dar la vuelta al tiempo que la otra cimitarra hacía lo mismo con la daga. Inició la mortífera danza entonces. La curvatura de las hojas acentuaba los movimientos circulares, mientras las cimitarras hendían el aire por arriba y por los lados, para invertir luego la dirección de una, luego la de ambas, acto seguido la de una sola. Drizzt giraba, sin cesar, en busca de una abertura, lanzando estocadas al frente y cuchilladas hacia abajo. Y Entreri le devolvía cada movimiento con acciones más directas, directo a un lado o arriba, o al frente, desviando las espadas, y obligando de este modo a su adversario a detener sus envites. El metal chirriaba, sin cesar, un golpe tras otro. Pero entonces la mano de Drizzt entró a fondo con limpieza, y con limpieza hendió el aire, porque el asesino no intentó detener el ataque, sino que se agachó para dar una voltereta al frente mientras la espada desviaba una de las cimitarras y su movimiento provocaba que la otra errara el blanco, para luego erguirse con su daga dirigida al corazón del Drow, sin que el vigilante tuviera oportunidad de usar la cimitarra restante para parar el golpe. De modo que Drizzt dio un enorme salto a la izquierda, a la vez que se encogía y giraba para evitar el ataque, para aterrizar enseguida de pie en el suelo. Dio 2 pasos a la carrera para alejarse mientras giraba, pues sabía que el otro, ahora que había obtenido una leve ventaja, lo perseguiría. Se volvió justo a tiempo de rechazar un ataque furibundo de la daga y la espada. Una vez más el metal repiqueteó incesante a modo de protesta, y el vigilante se vio obligado a retroceder ante el violento impulso del ataque del asesino. Aceptó aquella retirada, no obstante, dando rápidos saltitos todo el tiempo para mantener el equilibrio, y moviendo las manos con celeridad. En el rellano interior, los 3 Dross, que habían pasado toda su vida rodeados de espadachines consumados, y habían presenciado muchísimos combates, observaban cada sutil movimiento con creciente asombro. «¿Organizaste esto por Entreri, o por nosotros?»,
comentó Raigi, en un tono muy diferente del habitual, sin el menor atisbo de sarcasmo. Ambas cosas, admitió Harlaxle. Mientras hablaba, Drizzt adelantó a Entreri para trepar la escalera central, y no se detuvo en lo alto, sino que saltó fuera de ella, girando en el aire al hacerlo, para aterrizar precipitadamente en el lateral en dirección a la plancha. Entreri optó por una ruta más corta, en lugar de una persecución directa, y saltó sobre la plancha por delante de su oponente, quitándole la ventaja que el elfo oscuro había esperado obtener. Tan buen improvisador como su adversario, Drizzt se lanzó al suelo agachado, y se introdujo bajo la tabla justo cuando Entreri ponía los pies sobre la madera. Acuchilló el aire a lo alto por detrás y por encima de su cabeza, en un movimiento de una agilidad sorprendente que habría incapacitado al asesino, si Entreri no hubiera esperado exactamente aquello, y continuado el movimiento, para saltar fuera de la tabla de vuelta al suelo. Aún así, Drizzt había conseguido un tanto, al desgarrar la parte posterior de los pantalones de Entreri, y abrir una herida en su pantorrilla. Drizzt ha sido el primero en derramar sangre, comentó Kimuriel. Miró a Harlaxle, que sonreía y tenía la vista puesta al frente. Al seguir la dirección de la mirada del mercenario, él y Raigi vieron que los amigos de Drizzt, incluida la pantera, se mostraban igualmente extasiados, y observaban el combate con boquiabierta admiración. Y muy bien merecida, se dijo Kimuriel para sí, devolviendo toda su atención de nuevo a aquella danza, brutal y hermosa a la vez. Ahora se encontraban a nivel del suelo, enfrentados en un revoltijo de espadas y cimitarras arremolinadas, sin atacarse ni defenderse, sino algo situado entre ambas cosas. Las hojas se entrechocaban, levantando chispas, y el metal chirriaba su protesta. La espada izquierda de Drizzt tendió el aire a la altura del cuello. Entreri se agachó de repente como una rana, movimiento que pareció proporcionarle impulso, para volver a alzarse, con una doble estocada de espada y daga. Pero Drizzt no detuvo su giro con el fallo. Completó la vuelta, y regresó con una finta de abajo hacia arriba realizada con el revés de la mano derecha, de modo que la curvada hoja atrapó las dos armas del asesino, y las rechazó. Luego Drizzt alteró el ángulo de la cimitarra izquierda antes de que ésta hendiera el aire por encima de él en busca de la cabeza de Entreri. Pero el asesino, las manos casi juntas debido a la parada del vigilante, cambió de mano las armas con facilidad, y, echando atrás el brazo derecho, alzó la daga mientras la cimitarra descendía. Ambos lanzaron un alarido de dolor al unísono. Drizzt dio un salto atrás con una profunda perforación en la muñeca, y Entreri retrocedió con una herida a lo largo del antebrazo. Pero solo por un segundo, solo el tiempo que cada uno necesitó para darse cuenta de que podía seguir, que no soltaría el arma. Las dos cimitarras del Drow se separaron con energía, para cerrarse como las fauces de un lobo, cuando él y Entreri se juntaron. El asesino, cuyas armas se encontraban en el lado interno, se encontró una décima de segundo retrasado, y tuvo que efectuar una doble parada, desviando a los lados sus propias armas, y las cimitarras que éstas atraparon, al tiempo que el impulso lo lanzaba al frente. Vaciló un instante para comprobar si de alguna manera podía volver a atacar con una de sus armas. Sin embargo, Drizzt no había vacilado en absoluto, e inclinó la frente justo antes de que su adversario hiciera un movimiento similar, de modo que cuando chocaron, cabeza contra cabeza, fue Entreri quien se llevó la peor parte. Pero el asesino, aunque aturdido, lanzó un puñetazo al frente con la mano derecha, y los nudillos, con la daga a modo de travesaño, se estrellaron contra el rostro del vigilante. Se separaron otra vez, Entreri con un ojo que comenzaba a hincharse rápidamente, Drizzt con la mejilla y la nariz sangrando. El asesino reanudó el ataque con fiereza entonces, antes de que su ojo se cerrara y diera al adversario una gran ventaja. Se abalanzó contra el Drow con violencia, lanzando una estocada baja con la espada. La cimitarra de Drizzt le cortó el paso, y el vigilante efectuó un giro perfecto al tiempo que lanzaba una patada que alcanzó a Entreri en el rostro. El golpe apenas lo detuvo, ya que el asesino había previsto exactamente aquel movimiento, y se agachó al ver venir el pie, sin recibir más que un leve golpe, pero a pesar de ello, acertó en su ya herido ojo. Resbalando hacia adelante, lanzó la daga en un movimiento circular, y su filo se acercó a la parte posterior de la rodilla de Drizzt. El vigilante Drow podría haber atacado con su segunda espada, esperando conseguir hacerla pasar más allá de la espada ya inmovilizada. Pero,
Si lo intentaba, y Entreri conseguía de algún modo detener el ataque, sabía que la pelea habría llegado a su fin, porque la daga le desgarraría la parte posterior de la pierna. Todo aquello lo supo de modo instintivo, sin pensar en ello, de modo que lanzó la pierna en la que se apoyaba al frente, y se dejó caer hacia atrás sobre la daga. Recibió un arañazo, pero no resultó ensartado. Su intención era llevar a cabo todo el salto hacia atrás, y volver a quedar de pie, pero incluso antes de empezar, realmente vio que el rugiente Entreri lo atacaba ya, y lo atraparía indefenso en mitad del salto. De modo que se detuvo, y se quedó de espaldas en el suelo mientras el asesino cargaba. En ambos lados de la habitación, los elfos oscuros y los amigos de Drizzt lanzaron una exclamación ahogada, creyendo que el combate había finalizado. Pero Drizzt siguió luchando, moviendo como una exhalación las cimitarras, golpeando y acuchillando para de algún modo, por imposible que pareciera, mantener a raya a su adversario. Y entonces el vigilante consiguió introducir un pie bajo el cuerpo, e incorporarse con un violento salto, mientras se defendía con ferocidad, y golpeaba con fuerza cada una de las armas de Entreri, empujando sin cesar para conseguir igualar posiciones. Ahora se encontraban otra vez cara a cara, y las espadas se movían con demasiada rapidez para que los espectadores pudieran distinguir movimientos individuales, de modo que solo podían observar el curso general del combate. Una herida se abrió en un combatiente, una herida apareció en el otro, pero ninguno de los luchadores tuvo oportunidad de consumar el corte. Eran rasguños superficiales, ropas y piel desgarradas. La lucha siguió incesante, ascendiendo por un lado de la escalera y descendiendo por el otro, y cualquier recelo que Drizzt hubiera sentido con respecto a esta pelea había desaparecido hacía tiempo, y todas las dudas que Entreri había tenido nunca sobre si deseaba volver a pelear con Drizzt Do'Urden habían quedado borradas por completo. Luchaban con pasión y furia, y las espadas entrechocaban a tal velocidad que su tintineo era incesante. Se encontraban sobre la tabla ahora, pero ni siquiera se daban cuenta. Descendieron juntos por lados opuestos, tras derribarse mutuamente, y pasaron bajo la tabla juntos, donde combatieron agachados. Pasaron el uno junto al otro, y se pusieron en pie uno a cada lado, para luego volver a saltar sobre la estrecha pasarela con un equilibrio perfecto, y empezar de nuevo. Y así siguió interminable, y los segundos se convirtieron en minutos, y el sudor se mezcló con la sangre, y las heridas abiertas escocieron más. Una de las mangas de Drizzt estaba tan terriblemente desgarrada que interfería con sus movimientos, y el Drow tuvo que lanzar un explosivo frenesí de estocadas para obligar a Entreri a retroceder el tiempo suficiente para permitirle lanzar la espada al aire, y eliminar los jirones de tela del brazo, y luego atrapar el arma cuando descendía, justo a tiempo de reaccionar ante el ataque del asesino. Al cabo de un instante, Entreri perdió su esclavina cuando la cimitarra del vigilante entró al frente en busca de su garganta, cortó la cinta de la prenda, y asestó una cuchillada bajo la barbilla de Entreri al ascender. Los dos estaban sin respiración, y ninguno quería retroceder. Pero, no obstante todos los rasguños y la sangre, todo el sudor y las contusiones, una única herida era relevante, pues la visión de Entreri en el lado derecho empezaba a enturbiarse. El asesino cambió de mano las armas, la daga de vuelta en la izquierda, y la espada, más larga y más apropiada para parar las estocadas, de nuevo en la derecha. Drizzt comprendió. Lanzó una finta, una combinación de derecha, izquierda y derecha, que Entreri detuvo con facilidad. Pero en realidad los ataques no buscaban conseguir un acierto definitivo, sino permitir que Drizzt colocara los pies en línea. En un lado de la habitación el astuto Jarlaxle se dio cuenta y comprendió que la pelea estaba a punto de finalizar. Ahora Drizzt volvió a atacar con la izquierda, pero adelantó el pie al hacerlo, y lanzó la cimitarra desde lejos hacia un lado, desde un punto desde el que el ojo cerrado de Entreri no podía distinguir el movimiento. El asesino intentó detener la estocada con la espada mientras respondía con la daga, pero Drizzt pasó la cimitarra por encima del arma que intentaba cortarle el paso, y la descargó sobre la muñeca del asesino, de modo que la espada salió despedida. Al mismo tiempo, el vigilante soltó el arma que sostenía en la mano derecha, y sujetó por la muñeca el brazo de Entreri que sostenía la daga. Adelantándose y girando la muñeca, Drizzt consiguió torcer el brazo de Entreri hacia atrás, y lo mantuvo bien apartado al tiempo que, antes de que la mano libre del asesino pudiera retener el brazo de Drizzt,
La punta de la cimitarra del elfo oscuro iba a posarse sobre la garganta de Entreri. Todo movimiento se interrumpió de improviso. El asesino con un brazo inmovilizado hacia atrás, y el otro detrás del brazo de Driss que empuñaba la cimitarra, no podía detener la acción del vigilante, si éste decidía hundirle la hoja en la garganta. Gruñendo y temblando, tan en el límite de su autocontrol como no lo había estado jamás, Driss retuvo la hoja. ¿Y qué hemos demostrado?, exigió, la voz llena de veneno, y los ojos de colores pliego clavados en una perversa mirada en los ojos negros de su adversario. Porque mi cabeza golpeó en un punto favorable de la tuya, y limitó tu visión. Soy yo mejor luchador. Acaba con ello, gruñó Entreri. Driss volvió a renegar, y retorció más el brazo del asesino, doblando la muñeca hasta que la daga cayó al suelo. Por todos aquellos que mataste, y todos aquellos a quienes seguramente matarás, debería acabar contigo, dijo Driss. Pero, mientras lo decía, era consciente, como lo era también Entreri, de que no podría hundir la espada, no ahora. En aquel terrible instante el vigilante lamentó no haber seguido con el movimiento desde el principio, antes de tener tiempo de reconsiderar sus acciones. Pero ahora no podía, de modo que con un violento gesto, soltó el brazo de Entreri, y, empujando con la palma de la mano contra el rostro del asesino, lo separó de él, y lanzó a su adversario hacia atrás dando tumbos. «Maldito seas, Jarlaxle, ¿te has divertido lo suficiente?», gritó Driss, dando la vuelta para mirar al mercenario y a sus compañeros, pues Jarlaxle había abierto la puerta. Driss se adelantó decidido, como si pensara pasar por encima del drow, pero un ruido a su espalda lo detuvo, pues Entreri se abalanzaba sobre él, aullando. Aullando. Driss no comprendió en aquel momento la importancia de aquello mientras giraba, de derecha a izquierda, y extendía la mano derecha libre al frente para alzar el brazo tendido de Entreri, que volvía a empuñar la terrible daga, en tanto que el brazo izquierdo del drow describía un giro, cimitarra en mano, para lanzar una estocada contra el asesino que se abalanzaba sobre él, una estocada que debería haber hundido el arma en el pecho del asesino hasta la empuñadura. Los dos chocaron y los ojos de Driss se abrieron de par en par, pues, de algún modo, la piel de Entreri había repelido el ataque. Pero Artemis Entreri, con el cuerpo estremecido por la energía absorbida con el golpe, gracias a la fuerza psiónica que Kimuriel le había devuelto de repente, sin duda sí comprendió. Y en una reacción puramente automática, sin pensarlo siquiera pues, si el atormentado luchador lo hubiera meditado, habría liberado aquella energía contra sí mismo. Entreri extendió el brazo, y, aferrando el pecho de Driss, le devolvió el golpe con idéntica fuerza. Su mano se hundió en el pecho del vigilante, y un chorro de sangre manó de la herida mientras el drow se desplomaba en el suelo. Fuera en el descansillo el tiempo pareció detenerse, inmovilizado en aquel horrible, terrible instante. Genuiva rugió y saltó contra la pared transparente, pero no consiguió más que rebotar contra ella. Enfureció, rugiendo frenético, el felino volvió a atacar la pared, arañando con las zarpas el inquebrantable cristal. También Bruenor fue presa de un frenesí combativo, y empezó a golpear inútilmente con el hacha, en tanto que Regis permanecía anonadado, repitiendo no puede ser una y otra vez. Catibrie estaba inmóvil y boquiabierta, con los ojos fijos en la horrible visión. Padeció cada terrible segundo mientras la mano llena de energía de Entreri se introducía en el pecho de Driss, mientras la vida de su amigo más querido, del vigilante que había llegado a amar tanto, lo abandonaba a borbotones. Contempló cómo las piernas de Driss perdían fuerza, cómo las rodillas se le doblaban, y cómo se desplomaba en tanto que Entreri lo conducía hasta el suelo, y también cómo su propio corazón se quebraba, se sumía en un vacío que ya había sentido antes, cuando había visto cómo Wulfgar caía víctima del Ayotlol. Y en esta ocasión fue incluso peor que entonces. ¿Qué he hecho?, lloriqueó el asesino, cayendo de rodillas junto al drow. Lanzó una mirada malévola en dirección a Jarlaxle. ¿Qué has hecho? Te concedí tu pelea, y te mostré la verdad, respondió este con calma. Sobre ti mismo, y sobre tus habilidades. Pero no he acabado contigo. Vine a verte para realizar mis propósitos, no los tuyos. Ahora que he hecho esto por ti, exijo que cumplas conmigo. No. No. Exclamó el asesino, extendiendo los brazos violentamente para intentar detener el chorro de sangre. No de este modo,
Harlax le miró a Kimuriel, y asintió. El sionicista sujetó a Entreri mediante su poder mental, una fuerza telequinética que arrancó al asesino del lado de Drizzt, y lo arrastró tras Kimuriel cuando éste salió de la habitación, para marchar escaleras abajo. Entreri se debatió, y maldijo, dirigiendo su rabia contra Harlaxle, pero sin perder de vista a Drizzt, que permanecía totalmente inmóvil en el suelo. Le habían concedido su pelea. Sí, y, tal y como debería haber previsto, no había demostrado nada. Había perdido o lo habría hecho, si Kimuriel no hubiera intervenido, y no obstante era él quien había sobrevivido. ¿Por qué, pues, se sentía tan enojado? Porque deseaba en aquel momento atravesar con su daga el delgado cuello de Harlaxle. Kimuriel lo arrastró fuera de allí. Luchó de un modo espléndido, comentó Raigi a Harlaxle, señalando a Drizzt, del que la sangre manaba con menor fuerza ahora. Un charco rodeaba su figura caída, y totalmente inmóvil. Ahora comprendo por qué está muerto Dantravainre. Jamás he conocido a nadie como Drizzt, admitió el otro, asintiendo con una sonrisa, aparte de Artemis Entreri. Sin duda ahora comprenderás por qué lo elegí. Es un Drow en todo excepto en el color de la piel, dijo Raigi con una carcajada. Una explosión sacudió la torre. Catibrie y su maravilloso arco, explicó el mercenario, mirando al descansillo donde solo quedaba Genuibar, rugiendo y arañando inútilmente el cristal. Naturalmente, lo vieron todo. Debería ir y hablar con ellos antes de que derriben este lugar sobre nuestras cabezas. Con una orden mental a la piedra de cristal, Harlax le convirtió de nuevo en opaca la pared que Genuibar tenía delante. Luego saludó con un gesto de cabeza a la figura inmóvil de Drizzt Do'Urden, y abandonó la estancia.